Buenas tardes. Quiero dejarle unas palabras al electorado español justo en la víspera del proceso electoral para el presidente de España el próximo domingo, o sea, el 23 de julio. Y quiero dejarle mi humilde contribución para que sepan justamente a lo que pueden atenerse. Mi nombre es Ariel Ruiz Urquiola, soy un simple ciudadano cubano, doctor en ciencias biológicas y en estos momentos investigador invitado del Instituto de Ecología y de Evolución de la Universidad de Berna. Otrora fui profesor e investigador en la Universidad de La Habana, de la cual fui despedido de manera arbitraria, luego llevado preso y en la prisión, en una sala de penados de un hospital público, abusaron de mí, de la fuerza, y me inocularon en una inyección de destroza concentrada, una cepa de laboratorio del virus del HIV. Quiero dejarles saber a esa parte del electorado español que piensa todavía votar por la coalición política Sumar que dirige la bestia de Yolanda Díaz, con su brazo político en el Parlamento Europeo, Manuel Pineda, alias Manu. Quiero dejarles saber varios puntos importantes que son en los que se basa la ideología de esta plataforma Sumar, desde la perspectiva de un simple cubano que no solo ha padecido en carne propia la tortura del régimen, sino que ha tenido que salvar a su hermana. También es profesora universitaria de la Universidad de La Habana, expulsada en el 2019 por razones arbitrarias, siempre por cuestiones ideológicas, y sometida a torturas de placebo en lugar de administrarle el anticuerpo monoclonal que tiene que ver con su vida, justamente porque es una paciente enferma de cáncer de mama a la cual fue negado tratamientos de primera línea oncológicos. Pues bien, esta coalición política Sumar se basa fundamentalmente en una ideología donde el primer punto es el progresismo. Progresismo para los españoles cuando soportan a una dictadura militar castrista de más de 60 y pico de años, que justamente han conducido a sendas crisis alimentarias y médicas a la nación cubana, que estas crisis no son crisis modernas, son crisis que se han agudizado justamente después de la caída del oprobioso muro de Berlín, pero que son crisis con las que nosotros, los cubanos de mi generación, nacimos, crecimos, nos desarrollamos y así nos cultivamos como pudimos para poder ser investigadores, profesores, ingenieros, etc. También sin respetar ningún tipo de derecho civil, es decir, esta plataforma Sumar, esta Yolanda Díaz, que aboga por el progresismo, tampoco es consecuente con apoyar a un régimen militar totalitario que no respeta ningún derecho civil, convirtiendo a nuestra sociedad en una dotación esclava desde 1959 e implementando una redistribución de los bienes materiales entre las clases militares y paramilitares, por supuesto a la cual está en la cabeza la familia Castro y ahora sus bufones de Miguel Díaz-Canel y todos los paramilitares que conforman ese régimen militar, que han sostenido y sostienen todos los regímenes militares a lo largo de la historia, independientemente de la ideología. Son esa cúpula que se reparte el poder y que poco hace por el desarrollo de la nación. Otra de las ideologías de esta coalición política es el feminismo, y apoyan a una dictadura militar castrista como la cubana, que ha promovido un machismo a lo largo de generaciones, desde su cúpula de gobierno militar hasta todos sus paramilitares, que han engendrado todo el terror en esa nación y que han ocultado durante décadas los feminicidios, que tienen prácticamente una tasa semanal de ocurrencia, sin ningún tipo de amparo legal para la mujer cubana, para sus derechos, para su protección, sin ningún tipo de amparo legal que castigue severamente los crímenes que ocurren con las mujeres cubanas
en manos de los machistas, que son el vivo ejemplo de la figura de Fidel Hipólito Castro Ruz. El tercer punto ideológico de esta coalición política Sumar, repito, es el ecologismo, y soportan a una dictadura militar castrista que ha destruido toda la plataforma insular, de la cual han desaparecido los peces, de la cual el mayor porcentaje de los arrecifes coralinos se encuentran blanqueados o en fase de blanqueamiento, en una destrucción total, y cuyos pocos recursos marinos se explotan para el turismo y para poderlos enviar en ventas que son ganancias únicamente para el régimen militar cubano al pueblo español. Porque sí, en España ustedes pueden encontrar langostas cubanas, pueden encontrar pescados cubanos, pero los cubanos no tenemos derecho a comerlos dentro de nuestro archipiélago, ni por supuesto a pescarlos. Un ecologismo donde las prácticas agrícolas de esa dictadura militar son absolutamente arcaicas, erosivas, donde todo el sector campesino ha quedado destruido, donde todo el sector campesino ha sido desprovisto de su principal herramienta de trabajo, que es el amor a la tierra. Eso es lo que es el campesinado cubano. Por eso es que están las crisis alimentarias una tras la otra sin parar, justamente por la falta de derechos de los campesinos. Ecologismo soportando, un ecologismo para los españoles soportando la destrucción de áreas completas dedicadas al turismo, explotado justamente por transnacionales hoteleras españolas como Meliá e Iberoestar, que han destruido toda la península de Icaco para establecer todas sus horrorosas instituciones turísticas, justo para favorecer a los extranjeros, porque ni los cubanos teníamos derecho a podernos hospedar allí. Solo después, cuando arreció la situación económica, cuando se vieron con una soga al cuello, acudieron a la dotación esclava y a los familiares en el extranjero, que han servido también para apoyar ese régimen de una manera indirecta, hospedándose en todos esos hoteles, que es una infamia para la mayoría de los cubanos, que nunca hemos tenido posibilidad de podernos hospedar en esos hoteles con nuestros salarios míseros de 30, 25 o 15 dólares promedios mensuales, cuando la ropa, los alimentos de primera necesidad son más costosos que incluso en la propia España. Hablan de un ecologismo cuando no solo es que gran parte del pueblo busca los pocos alimentos en los basureros, porque ya para llegar a ese extremo tienen que haber destruido los bosques, tienen que haber destruido las plataformas insulares, las ciénagas donde todas estas poblaciones podían adquirir como indígenas, pescadores, recolectores, cazadores, sus alimentos para poder sobrevivir. Esa es la ideología ecologista que Yolanda Díaz quiere para los españoles, pero que no respeta para los cubanos, apoyando a ese régimen militar, castrista, dictatorial por más de 6 décadas. La otra ideología que compone esta coalición política, me refiero a Sumar, a las bestias, a la presidenta supuestamente feminista que la dirige, y a su brazo político en el Parlamento Europeo, el asesino de Manuel Pineda, un cómplice que va a Cuba a divertirse con menores de edad, a lucrar, a vivir como un rey a costa de toda la miseria del pueblo de Cuba. Es el europeísmo. Es decir, esta señora y esta plataforma, esta coalición, en la cual por supuesto ambos pertenecen al Partido Comunista, por eso es que soportan la ideología comunista cubana, porque son unos fascistas, soportan una dictadura cubana justo cuando no solo ha apoyado diplomáticamente la invasión putina a Ucrania, una parte de Europa, de la Europa Oriental, sino que ha enviado incluso hasta mercenarios, que son jóvenes desideologizados, obligados a estar en un servicio militar obligatorio en ese país, en Cuba, y mandarlos como mercenarios a matar, a asesinar al pueblo ucraniano en nombre de el pseudozarismo ruso de Putin. También, como parte de la ideología de la coalición política Sumar, está justamente el federalismo. Cuando la dictadura militar cubana forma y controla todas las organizaciones de la sociedad civil, ya sean gubernamentales o no gubernamentales, todas las instituciones e incluso los sindicatos. Y esta mujer, esta bestia Yolanda Díaz, está abogando por un federalismo para los españoles, cuando apoya esta falta de todo tipo de libertades y de todo tipo de integridad sindical o de organización de la sociedad civil en el país, en Cuba, en el feudo, porque eso no es un país.
El sexto punto de esta coalición política es el plurinacionalismo. Cuando soportan a una dictadura militar, castrista, cubana, que no reconoce ningún derecho a su exilio, que viene representando prácticamente la cuarta parte de la población laboral de Cuba y no tiene ningún tipo de derecho ni tan siquiera ni para votar su presidente. El séptimo punto ideológico de esta coalición política es el antineoliberalismo para los españoles y sin embargo soportan a un régimen militar castrista, una dictadura que ha regalado el 30% de la tierra agrícola a el imperio ruso, a Putin y a todos sus mafiosos, sin cobrarles tasas de intereses, incluyendo lo que ha logrado sobrevivir de nuestra industria azucarera de antes del 59 y básicamente el resto de las industrias que tienen que ver desde la extracción de minerales hasta la refinería del petróleo. Es ese antineoliberalismo que ella quiere para los españoles. Y finalmente, su último punto ideológico en esa coalición, que dicho sea de paso es la más grande histórica que se ha producido en España, es la socialdemocracia, cuando de alguna manera ese es el punto más difícil de poder aceptar, de poder hacer creíble a esta bestia Yolanda Ruiz, a esta bestia Yolanda Díaz, que justamente está apoyando a una dictadura militar como la cubana, que ha destruido la nación cubana con más de 60.000 casas en estos momentos con pisos de tierra, con más de un 80% del fondo habitacional de antes del 59 en franca destrucción por falta de recursos propios individuales de las familias para poderlos reparar, con miles de personas albergadas, con la mayoría de la gente damnificadas en los ciclones, no del pasado ciclón Ian, sino de todos los que han pasado por la isla, que todavía viven en albergues en condiciones insalubres, con hospitales con los baños insalubres. Esta es la plataforma ideológica de esta coalición política española llamada Sumar, que, vuelvo a decirles, tiene como presidente a la bestia de Yolanda Díaz y lo secunda en su brazo político ante el Parlamento Europeo la otra bestia asesina, Manuel Pineda, que va a lucrar a Cuba, a darse los gustos como si fuera un rey, claro, un rey comunista en el pueblo cubano y gozando de todo el apoyo de la dictadura militar cubana. Quiero decirles que este hospital que están viendo a mi fondo es el hospital cantonal donde mi sangre, antes de tomar los tratamientos antirretrovirales, está guardada, está almacenada para poder ser usada en un litigio internacional como crimen de lesa humanidad, de cómo fue el tiempo, cómo fue mi población viral al momento que yo llegué aquí y cómo coinciden los test del time since infection y la caracterización genética molecular de mi población viral justo con el tiempo en el que forzaron mi torrente sanguíneo con aquella jeringuilla de destroza concentrada en mi sangre cuando yo me encontraba en una huelga de hambre y de sed por mi libertad. Y asimismo poseo todas las pruebas, todas las evidencias y de las cuales tengo testigos suizos, médicos suizos que son los que han conformado parte del staff que ha podido proveer las evidencias científicas para datar y decir cómo fue putativamente la entrada de ese virus a mi cuerpo. Similarmente con oncólogos norteamericanos y cubanos también existen las evidencias de cómo han dado placer a mi hermana enferma y mi paciente de cáncer porque quedó desahuciada en el 2005 a 9 meses de vida por el sistema supuesto de salud pública que tanto cacarean esa dictadura militar cubana y de la cual me tuve que ocupar yo con mis colegas extranjeros, también doctores en ciencias biológicas que me ayudaron con sus homólogos médicos en sus países a conseguir los citostáticos y a poderle imponer la terapia que yo había diseñado y que al momento ha permitido sobrevivir cuando el resto de las 120 y tantas mujeres que entraron con ellas en el 2005 y que supuestamente accedieron a tratamientos médicos de primera línea para controlar su cáncer de mama, todas murieron en el lapso de 1 a 5 años y mi hermana es la única sobreviviente, la profesora Omar Isabel Ruiz Urquiola, en estos momentos desterrada en los Estados Unidos sin amparo legal y pretendiendo entrar a Cuba por quinta vez,
que ha sido negada ya 4 veces en aeropuertos internacionales de la Florida de los Estados Unidos. Esto lo debe saber el electorado español. El electorado español que todavía piensa votar por la coalición política Sumar debe saber que está votando por una coalición que aboga, que soporta, que mantiene y que lava la cara de una dictadura militar mafiosa que ha masacrado a su pueblo, que lo ha llevado a convivir, a sobrevivir en condiciones miserables, paupérrimas, en sendas crisis alimentarias y médicas, aludiendo siempre como justificación a un bloqueo americano que no existe, es un embargo americano contra ellos, contra los militares, contra esa fuerza en el poder que nos ha destruido, que nos ha violentado todos nuestros derechos humanos, absolutamente todos, y que hoy en día lo usa como una justificación para tratar de lavarse las manos de conjunto con los análogos comunistas europeos y particularmente españoles. En ustedes, electores españoles, hay una responsabilidad que supera los márgenes peninsulares de España. Es una responsabilidad con el mundo latinoamericano, con todo ese mundo que lo ha invadido ese régimen comunista cubano como Venezuela, hasta llevarlo al empobrecimiento, a la falta de dignidad, a la falta de valores de una población, de un país rico en materiales naturales, como mismo ha sucedido en Nicaragua, con la coacción de todo tipo de derechos y libertades, incluyendo los religiosos, como en Cuba. Todo eso ha sucedido en Cuba. Lo que pasa es que ha sido herméticamente callado y han sido los comunistas españoles los cómplices justamente ante Europa y ante el pueblo español de apagarlos, de opacarlos. Por eso prácticamente somos 4 millones, casi 5 millones de cubanos dispersados por todo el mundo, algunos con más suerte, otros con menos suerte, pero ustedes deben de saber que como yo, mi padre es español, mi madre es cubana vasca, tengo todos los derechos a ser otro español y a poder votar, pero mi dignidad de cubano me ha mantenido tratando de seguir luchando por esa condición de ciudadano cubano que se nos ha suprimido a la mayoría que tiene inteligencia, a la mayoría que tiene deseos de trabajar, a la mayoría que es honesta, a la mayoría que heredó esas cosas también del pueblo español y que fueron destruidas, absolutamente destruidas por la familia Castro y ahora por el pelele, su marioneta y déspota Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Ustedes, electorado español, deben de saber que cuando votan, si votan por la plataforma, la coalición política Sumar, están votando por las matanzas en Cuba, están votando por las matanzas en Nicaragua y están votando por las matanzas en Venezuela, todas aupadas por el Partido Comunista Español y, vuelvo a decirles, por su brazo en estos momentos que pretende ser la presidenta de España, que es la bestia cómplice del crimen organizado de la familia Castro, que es Yolanda Díaz, y su brazo político ante el Parlamento Europeo, la bestia, una bestia total, cómplice del crimen, del asesinato al pueblo cubano, de las violaciones de todo tipo, que es Manuel Pineda. Hasta aquí quería dejarles esta pequeña contribución de un simple ciudadano cubano que ha logrado sobrevivir y insertarse en el mundo académico aquí en Suiza, pero que con todo su corazón, con todos sus deseos de regresar a su país, de reunirse con su madre que lo tienen separado y con su hermana que han destruido toda una familia y como la mía han destruido básicamente todas las familias de los cubanos. Sépanlo. Un abrazo y ojalá que voten por el partido correcto, que aunque sea el menos correcto, no sea unos cómplices directos del asesinato de la población cubana, de la nicaragüense y de la venezolana, como lo que es la plataforma, la coalición política Sumar. Hasta luego.